Bien. Es hora de terminar lo que yo mismo empecé. Tras los dos juegos principales de la saga Ghostly, se dice que se planeó un tercer título de Pac-Man y las aventuras fantasmales. La primera afirmación conocida al respecto aparece en un video de YouTube producido por Balrog, que afirma que Ghostly Adventures 3 recibió luz verde un tiempo antes del lanzamiento de Ghostly Adventures 2. Sin embargo, desde el año 2021, otro youtuber llamado Yoshi Player mencionó el tercer juego y supone que el juego había sido cancelado. Aún no se ha encontrado una fuente oficial de la autorización, aunque, en caso de que la afirmación sea cierta, podría haberse malinterpretado a partir de otro juego de la saga, como lo fue Pac-Man Dash. O el segundo juego de Nintendo 3DS. Si realmente no estaba relacionado con otro proyecto, es posible que nunca haya superado la fase de concepto, o incluso la de desarrollo. Los problemas legales con Midway Games no afectaron directamente a la serie, pero sí influyeron en cómo Namco manejó sus personajes antiguos, evitando usar a algunos para no complicar licencias. La serie fue un producto moderno, con un enfoque diferente y completamente bajo control de Bandai Namco. Sin embargo, no nos podemos olvidar del caso de General Computer Corporation, o la GCC, pues esto sumado a todos los problemas que arrastraron por años con A Games llevó a que cierto personaje fuera omitido en las dos temporadas del show. Hubo varios episodios cancelados durante la emisión de la temporada 1 y 2, además de tramas que no llegaron a concluirse. Se tuvo planes de hacer el episodio continuación donde Pac y sus amigos viajarían hacia el nuevo templo que se mostró al final de Indiana Pac y el templo de Baba. También hubieron tramas que se intentaron trasladar a los cómics del personaje, pero que al final fueron cancelados luego de solo 2 números. En la temporada 2 también hubieron episodios que no llegaron a emitirse, e incluso, existe la posibilidad de que estos solo hayan llegado a storyboard, pero es muy poco probable que hoy en día salgan a la luz. Aunque no lo crean, esto estuvo considerado. Verán, por allá un 11 de marzo del año 2014, un grupo de empleados había puesto a Pac-Man en uno de los tantos edificios de Sega. Se creó la Pac-Man Sega Stone Making of, donde proyectaron al personaje de Paxter debajo de Sonic moderno, lo cual ameritaba un posible crossover con el personaje. Sin embargo, después de ese video nada de eso ocurrió, salvo porque se había grabado una canción para dicho evento. Se sabe que esta versión, o por lo menos un Sonic moderno muy parecido al de los videojuegos, que para nada tenía que ver con el Don Comedias que obtuvimos en 2014, sería quien se enfrentaría a Paxter, en un duelo que me recuerda a cierto evento que jamás sucedió en la gran pantalla. Esta es una que muchos se saben, pero Shino Nozawa, de Bandai Namco, originalmente pretendía que Pac-Man y las aventuras fantasmales fuera una película animada. Sin embargo, después del piloto de prueba de 2010, la decisión de convertirla en una serie de televisión se dio lugar y se canceló la película, pues Shukuo Ishikawa, con Masaya Nakamura y el productor Eiviara, acordaron que Paxter funcionaría mejor en televisión. Se rumorea que el primer borrador de la película se usó para el primer juego de la franquicia y que se pretendía retomar esta idea de una película para cines en algún futuro, cosa que jamás sucedió. Al principio del desarrollo de Super Smash Bros. 4 Wii U y 3DS, Masahiro Sakurai quería usar el diseño clásico de Pac-Man en lugar de la versión de Paxter. Sakurai sospechaba que Bandai Namco solo le permitiría usar el diseño de aventuras fantasmales y amenazó directamente en eliminar por completo el espacio para el personaje de Pac-Man si esto ocurría. Sin embargo, Namco autorizó la licencia del diseño clásico de Pac-Man para el juego. Así que sí, el verdadero culpable de que esta versión de Pac-Man dejara de existir en televisión fue por este señor. Esto es un dato triste, pero es muy cierto.
En la temporada 1 se notaba que había química entre Paxter y Cylindra, pero todo esto se arruinó debido a las constantes intervenciones de Pinky al punto de que con el pasar del tiempo, Paxter se olvidó de las veces que Silly le salvó el pellejo y de él a ella la primera vez que ocurrió el ataque fantasma. Para la temporada 2 estos dos quedaron como simples compañeros y amigos, aún más debido al cambio de voz que sufrió el personaje en español latino, lo cual contrastaba mucho con la Silly de la primera temporada, siendo que ella jamás se avergonzaría de sus padres en épocas de Pac Cuaresma. Les va a sonar raro esto, pero hubieron muchos diseños de Paxter y su equipo que los hacían ver en 2D, como si fuera del estilo anime. Más a eso le sumas que todo esto sucedió en la época que existió Pac-Man Monsters, un juego que para nada tenía que ver con la saga del Pac-Man de Avi Arad. Si ya de por sí el juego de Project Famista 2020 incluyó a una versión humanizada de Paxter, quién sabe si hubo planes de que la serie de televisión fuera en 2D en lugar del 3D que hoy conocemos. Lo que hoy ustedes conocen como los primeros episodios de la serie, originalmente no pretendían serlo desde un inicio. Se habla de que el corte del director de la aventura comienza tenía el mismo enfoque, pero profundizaba más en el pasado de los personajes, cuando aún se tenía el nombre de Circular para Lord Betrayus. También se tuvo considerado que el personaje del Sr. C apareciera desde el inicio del programa, pues su papel era el que originalmente tenía antes de ser trasladado al del presidente Spheros, lo cual cambió por completo la personalidad del personaje a uno mucho más cómico y no un científico más serio como Doc Brown o Stanford Pines. También se habla que se cortaron muchas escenas que profundizaban sobre todo cómo la pandilla fantasma terminaron por corromperse y unirse al ejército fantasmal de Betrayus, cosa que se eliminó del corte final. Hasta el día de hoy, se desconoce por qué cierto puber hispano jamás ha realizado algún YouTube pub de la serie. Sin embargo, si hay algo que se puede apreciar y agradecer son las grandes cantidades de parodias que se hicieron de Pac-Man y las aventuras fantasmales. Una de mis favoritas fue la que reutilizó la idea desechada del crossover con Sonic el Erizo, en la que por fin estos lograrían tener su encuentro, además de otras parodias que claramente usan el humor absurdo que actualmente no es muy bien visto. A menos que seas Team Forestar o Devil Artemis. Hablar de Chism 64X es como hablar de la esencia de la franquicia de Pac-Man. Sin embargo, este LOLcow ha dejado muy mala imagen tanto a la versión clásica como al mismo Paxter. Sus motivaciones lo han llevado a alejarse de internet y de haber tenido una redención. Tal vez la gente fuera de Latinoamérica habría amado aún más el show. No lo busquen, no existe, y por nada del mundo le pregunten a algún fanático de la serie sobre la existencia de un segundo piloto, pues algo terrible les podría pasar si intentan averiguar su paradero. No hay registro de que una segunda prueba se haya producido, pero de existir una más, sus almas estarán condenadas. En palabras del Dr. Bodox, Betrayus estaba locamente enamorado de Esfera Suprema, pero ella no le dedicaba ni un segundo, lo cual me lleva a pensar que esto fue uno de los detonantes, por no decir el principal motivo por el que nuestro fantasma favorito terminó sucumbiendo al lado oscuro, volviéndose comandante, y desatando la guerra que hoy conocemos. No les voy a mentir, hasta yo quedaría como un simp al ver a la joven tía de Pac, porque es básicamente la Applejack de ese universo. Existe el rumor de que si Ghostly Adventures 2 hubiera tenido mejores ventas y mayor éxito en el mercado, los de Bandai tenían considerado un plan de unos 5 años más de contenido de la serie, pues su idea era tomar un camino como el que nunca lograron con el Spider-Man de Andrew Garfield. Un spin-off de carreras se estaba considerando junto a un juego precuela de la saga, además de otros 6 o 7 proyectos que se desconocen si tomarían lugar en la continuidad de los videojuegos o de la serie de televisión. Quién sabe si uno de ellos habría sido un spin-off de Morbius o de la propia Ellie. Y hablando de ella, estaban destinados a estar juntos, por más que los fanáticos no quieran aceptar. Elíptica Spheros y el Pac-Man de Ghostly Adventures siempre fueron la pareja que debía haber carreado todos los futuros proyectos que nunca se llegaron a concretar. Paxter, a diferencia de Sonic, él sí estaba dispuesto a dar el siguiente paso, pues Pac es inteligente, amable y ingenioso, y siempre quiere ayudar a sus amigos y a los residentes de Pac-Mundo.
Él, y por más testaruda que sea, es valiente y capaz de luchar, además de que fue diseñada para lucir hermosa, elegante y inteligente. Sé que muchos son Team Pinky o Silly, pero no me van a negar que las cosas hubieran sido diferentes si le hubieran dado más desarrollo a ambos tórtolos. Por la época que salió la temporada 2, se pensaba que nos iban a contar más del pasado del villano de la serie, sin embargo nadie sabía que ya estaban teniendo en consideración las primeras ideas para un spin-off de Lord Betrayus, buscando una manera de explicar mucho el pasado del personaje, desde su punto de vista, pues los flashbacks que nos mostraron, eran muy ambiguos, y la idea de este spin-off era explicarnos cómo es, que el hermano malvado del presidente, se terminó volviendo lo que hoy es en realidad. Sin embargo, tras la cancelación de este universo, este spin-off también murió junto a la tercera entrega de los videojuegos y varios proyectos relacionados a Baxter. Betrayus siempre vivió a la sombra de su hermano Stratos, que era más querido, más popular y el hijo preferido de su madre Rotunda. De niño, recibió muy poco respeto de los demás, e incluso su madre parecía preocuparse muy poco por sus necesidades. También tenía un profundo odio hacia Halloween, debido a que su madre lo obligaba a usar exactamente el mismo disfraz de mostaza hasta que fue un adolescente. Cuando fue un jugador profesional de Pac-Man, y uno de los mejores hasta que su derrota, lo dejó emocionalmente destruido por el resto de su vida, y debido a la humillación y al hecho, de que no fue correspondido por Esferia en ese momento, provocó que se hartara de Pac-Mundo, y de su familia, lo cual lo llevó a convertirse en aquel comandante que acabó con muchas naciones y pagó las consecuencias al perder su cuerpo. Básicamente Betrayus aplicó la de Robotnik Archie, lo cual lo diferencia mucho de uno de los villanos más temidos de Sonic. Este punto va a sonar polémico y lo voy a dejar muy en claro. Dicen las leyendas urbanas de los 80 y 90 que Pac-Man te volvía progresista. Esto, irónicamente, pasó con el fandom del amarillo, teniendo esa clase de inclinación hacia los personajes, lo cual no es correcto. La serie fue diseñada para un público que no estuvo definido si era para niños o adolescentes hormonales, que esperaban algo más interesante que casi todo Sonic X, lo cual corrobora el punto de que esto fue hecho por Avi Arad, figura polémica que nos ha entregado joyas como Morbius o el Doctor Frío de Arnold. El único personaje que sospechosamente es homo es Spectre, pero desde la temporada 2, su rol fue reducido a ser un simple comentarista. Se planeó una tercera temporada, pero debido a las bajas ventas del último videojuego de la franquicia que se lanzó un año antes y la muerte de la marca con la llegada de Pac a Smash 4, se decidió por cancelar la temporada. Sin embargo, muy pocos saben que ya se había estado trabajando durante 2014 y 2015 en esa temporada, con ideas y conceptos que jamás hubieran visto la luz. Lo poco que se sabe de esta temporada es que por fin habríamos visto a un Pac-Man experimentado de 15 años, el cual luego de enfrentarse a Sonic, por fin habría encontrado a sus padres y derrocando a Betrayus de una vez por todas, sin imaginarse que el verdadero enemigo de este mundo habría manipulado muchos eventos que llevarían a un conflicto final que nunca se dio, sumado a que por fin nos habrían mostrado cómo Pac y Ellie acabarían juntos, mientras su romance traía consigo más problemas y desafíos que los pondrían a prueba, y Pac descubriría que no era el único amarillo en este mundo. De acuerdo a la lista de episodios filtrados, que probablemente no sean reales, y los rumores que abundaban en esos años, se sabe que Spooky, Orson, Chomp Chomp y la mismísima Pepper, habrían salido en esta temporada. Debido a que en esos años, Bandai aún podía utilizar al personaje llegando a ciertos acuerdos, habría sido introducida como la hermana perdida de nuestro protagonista junto a su perro mascota, mientras Orson, habría aparecido junto a su, Funky, Timmy Spunky, lo que daba pie a que posiblemente Botox en este universo sea el creador de Topman, siendo uno de los enemigos que habría sido confirmado para salir, pues su diseño fue reutilizado para el remake de World Repack, pero en cuanto a Spooky, es probable que esta versión hubiera sido una nueva encarnación, y el villano definitivo que habría dejado en ridículo a gran parte del catálogo de enemigos de Mario y hubiera obligado a Baxter a conseguir más poder y una nueva forma con la cual hacerle frente.
Pac is back. Ghosts chomping at his feet. Pac's our hero. Pac just can't be